Vamos a trabajar puntualmente con la versión 6 del framework. La versión 7 está en alfa y como está en alfa, casi pasando a beta, no la vamos a tocar. ¿Listo? Vamos a irnos con la versión estable. En esta diapositiva que yo les voy a pasar, si se las paso y me acuerdan, arrancamos con el Get Started, en donde vamos a poder darle clic para que nos lleve a la página de Angular. ¿Sí o no? Que es angular.io. Vamos a angular.io. Y desde allí vamos a hacer la descarga como tal del framework. Si usted quiere verificar si ya su framework está en su computador, lo puede hacer de la siguiente manera. Vaya a su terminal y escriba ngv. Y entonces usted debería tener Angular aquí instalado en la versión 6.2.4 como mínimo. Si no la tiene en la versión 6.2.4, actualícela. ¿Y cómo se actualiza? Con el npm. Listo, recuerde también que si usted no sabe bien cómo la jugar, ¿cierto? Uy, se me pegó el computador. Ya. Si usted no sabe bien, porque no tengo internet. No, porque usted no estaría conectado. Yo no me conecto a tu red cuando voy a estar compartiendo. ¿Sabe qué red estás? Estoy en el Ethernet. Tan extraño. Que espérenme que mi computador está pegado. Se apretó. Ya. Accedamos a angular.io. No, vamos a meternos a la página de Angular como tal. Esperen. Angular. Y accedemos a... Uy, ¿cambiaron toda la página? Sí, cambiaron toda la página. Angular.io. Dentro de Angular.io nos vamos a ir a donde dice Get Started. Y dentro de Get Started vamos a empezar con la guía de cómo empezamos a trabajar con Angular. Bien. Lo primero que hay que hacer es instalar la librería, el framework. Y para hacer eso, pues vamos a ejecutar nuestro comando de npm con nuestro gestor de paquetes favoritos, que es yarn. Pero vamos a ejecutar npm y vamos a aplicar un npm y a nivel global "-g", y ya saben que el "-g" es para que lo instale en máquina y no lo instale en la carpeta donde estamos como dependencia del proyecto, porque de lo contrario nos crea una carpeta llamada node modules ahí donde estamos parados, y entonces si usted ve gente que no es juiciosa va a tener muchos node modules regados por su computador porque no aplica el "-g" cuando debe. Y vamos a instalar el paquete del CLI de Angular. Bien, por favor todos en su máquina con el CLI actualizado y me verifican utilizando el comando ngv para que podamos encenderlo. Lo quiero dejar así porque necesito que lo descarguen mientras les doy la parte teórica de Angular, pues para que cuando terminemos la parte teórica ya estemos listos con la descarga. No sé si está colapsando. Es menos. Ya. No es menos. 6.2.4. Bien. 6.2.4. Bien. Bien. Bien, bueno, entonces vámonos a la parte teórica del Angular. Mucho cuidado con esto, muchachos, porque es la parte vital para poder entender el framework. 1. Angular está compuesto por varios elementos y entre los elementos de Angular tenemos los módulos. Los módulos son un concepto que ya viene desde ECMAScript 5, o sea, desde el 2015. Programación modular surge con los mismos conceptos con los que surge Node.js. ¿Listo? Y en esta parte, cuando trabajamos con los módulos de Angular, son unos módulos que tienen esteroides adicionales que Angular provee. ¿Para qué son los módulos? Los módulos son para poder separar los contextos de nuestra aplicación y tener scopes distintos. Es decir, yo quiero tener unas cuantas variables o métodos aplicados a un cierto scope de mi aplicación y que no se comparta con los demás. A esa aplicación o esas variables las asigno dentro de un módulo específico. Bien, por eso es que cuando nosotros estábamos trabajando, no hemos trabajado nada de eso, eso fue en el diplomado, ignoren lo que iba a decir. Por eso cuando estemos trabajando en Angular van a ver que cada componente está asociado a su propio módulo. Por eso cada módulo tiene su propio scope. Lo que quiere decir es que cada componente que vayamos a construir va a tener su propio scope en donde solamente él puede ver sus propias variables y métodos, a menos que ese módulo se importe en otro módulo. Bien. ¿Cómo así? ¿Los módulos se pueden importar en otros módulos? Efectivamente, un módulo puede importar otros módulos.
Veamos como módulos, por ejemplo, nuestros entry points de Webpack. El entry point de Webpack es un módulo grande que tiene un scope grandísimo que va importando cada uno de los elementos. Por defecto, toda aplicación en Angular tiene algo llamado el root module, pues que en versión archivo se llama app module, app.module.ts. Ese es el módulo de la aplicación y es el que se encarga de hacer las funciones de bootstrapping de toda la aplicación. Que es el bootstrapping? Cuando yo arranco y empiezo a cargar todas las dependencias y todo lo que requiero en general para la ejecución de mi software o de mi aplicación, de mi proyecto, de lo que tengamos. De allí derivamos a otro elemento de Angular que se llama componentes. Y esos componentes pues se parecen muchísimo a lo que vimos hace un tiempo y que a algunos no les gustó, que se llamaban ¿cómo? Los web components. Los web components. Resulta que Angular se fundamenta en la definición del ECMAScript 5 y la definición de los web components. Y los manes dicen, esa vaina va a ser el futuro y empezaron a camellar sobre ello. Y como la gente no lo entendía, lo que hicieron fue hacer que fuera más fácil utilizarlo de una manera automática con el framework. Cuando usted usa Angular, usted usa ES5 con módulos y además trabaja con componentes web todo el tiempo, pero nunca se da cuenta. Bien, como usted ya conoce los web components, entonces para usted tiene mucho sentido que dentro del archivo index de Angular exista una etiqueta que se llama app-root. Y esa etiqueta app-root lo que quiere decir es que está intentando renderizar un web component que se llama app-root. Si la pillan y que tiene sus propios atributos, y tiene sus propios métodos, y que tiene sus propios listeners, entre muchas otras cosas. Ahora, los componentes en Angular son los que tienen la lógica de la aplicación, ¿cierto? Esto se le conoce como controlador o modelo. Aquí tenemos que repasar un poquitico de un patrón de diseño que es arquitectónico y un patrón de diseño que es estructural, a su misma vez, que se llama el patrón MVC. ¿Han escuchado MVC en algún momento? No. Bueno, MVC es el patrón base de los patrones para la construcción de código decente. En MVC lo que hacemos es una abstracción de modelos, vistas y control, siendo que los modelos, la parte que se encarga de la persistencia de los datos o el acceso a los datos como tal. ¿Cómo así persistencia de los datos? Cuando usted tiene un dato que deja guardado en alguna parte para luego poder accederlo, usted está persistiendo ese dato. Básicamente, ¿qué es un modelo? Un modelo es una clase que se encarga de hacer el acceso a la base de datos y traerme los elementos para mostrarlos en mi aplicación. Si usted no tiene una base de datos, sino que tiene unos datos planos, pues el que se encarga de acceder a los datos planos es el modelo. ¿Estamos? Luego tiene un controlador. El controlador es la lógica y es el que tiene que procesar todos los elementos para al final poder mostrar algo en la vista. Bien, la vista solamente es el código que se renderiza al cliente. ¿Por qué abstraemos esas capas? Pues para poder trabajar independiente cada uno y para poder encontrar los errores más fácil. Si yo estoy en un proyecto y dentro del proyecto lo que está dañado es la manera en la que el botón está posicionado, el error está en la vista. Pero si lo que está dañado es los datos que me están llegando, porque me están llegando en un formato diferente al que necesito, es el controlador. Y si por el contrario los datos no llegan, es el modelo. ¿Estamos? Porque el modelo trae los datos, el controlador coge los datos y los transforma en algo que sepa hablar la vista y la vista se encarga de mostrar los elementos. Bien, podemos verlo esto como un grupo en donde tenemos un man que lo sabe todo pero no sabe explicar absolutamente nada, ¿sí o no? Que es el modelo. Tenemos luego el man que se pega a la parla y sabe acomodar las cosas para que los demás lo entiendan, pero además es malísimo con diseño, ese es el controlador, ¿sí o no? Y tenemos la última personita que es la que hace la presentación y le queda brutal. Esa es la vista. Entonces esto. Esto es también acomodo modelo, objetivos, controlador, traducción. Ojo, en Angular cada componente se escribe con algo llamado decorador. Y un decorador es un elemento que tiene una arroba antes de su nombre. Los decoradores se utilizan en los lenguajes de programación como elementos que ayudan a la compilación del código final. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo estoy compilando código, y en este caso JavaScript, a pesar de ser interpretado, lo compilamos a través de Webpack, el decorador va a hacer lo siguiente. Vea, aquí tengo marcado algo que se llama componente. Y ese decorador le dice al compilador que haga lo siguiente, que transforme ese @componente en la definición de un web component. Y ustedes ya saben hacer un web component. Y saben que por lo menos unas 80 líneas de código se le van en eso. ¿Sí o no? ¿Qué hace el decorador @web component? Convierte ese @web component en un componente grande definido como los que nosotros hicimos sin que tengamos que escribirlo. Nosotros nunca lo vamos a ver, él se encarga de eso por debajo. Él coge el código, dice, aquí hay una marca de componente y miren lo que hay adentro del código de la imagen.
Dice, el componente está compuesto de tres atributos: el selector, la URL del template y la URL de los estilos. ¿Qué hace él? Dice, bueno, con el selector voy a hacer la creación de mi nuevo elemento. Cuando yo creaba un web component, hacía una clase que se llamaba de esa manera, ¿sí o no? Y entonces la extendía ¿de quién? No. HTML, HTML, modules, ¿qué es? no, element. Y entonces empezaba a camellar. Lo que hace ese decorador arroba web component es que al momento de compilar, cuando van a estar pasando por el webpack y va a sacar el código final, hace que eso se transforme en un elemento que extiende HTML element y que se llama app-test, cuyo template está compuesto por el archivo que está ahí definido y su estilo está cargado en esa parte. Y al final lo que hace es coger ese HTML crudo, meterlo en la función como nosotros lo hicimos, coger ese CSS crudo, meterlo en el cuerpo de la función como lo hicimos y sacarnos un componente grande. ¿Bien? ¿Nos queda clara la parte del decorador? Eso es lo que hace. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues eso tiene unos procesos de compilación que no vamos a entrar a explicarlo ahora porque no nos compete. Pero en Java, por ejemplo, hay muchos decoradores y cuando usted trabaja con Hibernate o trabaja con Spring, pues va a poder utilizarlo para marcar ciertas cosas. Al final es como una especie de atado. Usted coloca el truco y el truco se ejecuta solo. Hagan de cuenta que es un mixing de SAS. ¿Listo? En donde usted tiene el código escrito, pero cuando SAS está transpilando, lo transforma en el código de verdad para Dios. Tal cual. Eso es un decorador. Ahora, debajo del decorador, pues tenemos la clase. Exportamos el elemento como un test component e implementamos una interfaz que se llama onInit, que luego la vamos a ver. Esto es un componente. ¿Queda claro el componente? Todo componente tiene un módulo y, como toda aplicación en Angular también, el módulo principal de Angular tiene un componente principal que es el app.component o el componente raíz, el root component. Luego tenemos algo llamado servicios. ¿Y para qué son los servicios? Los servicios nos van a ayudar a hacer el procesamiento de los datos. Los servicios se encargan de coger y consultar información con los modelos y estar intercambiando información entre cada componente, porque recuerden algo, cada componente es un mundo diferente. Cada componente tiene su propio scope y por ende no puede ser accedido por los demás a menos de que se configuren unas interfaces. En este caso, los servicios los que nos ayudan es a poder entonces hacer ciertos procesos que no competen a un componente específico. Ejemplo, yo tengo un componente que se llama usuarios y ese componente que se llama usuarios pues me muestra los usuarios que hay en la aplicación. Pero supongamos que entonces yo necesito hacer la parte de la transacción de las matrículas de unos usuarios, pues tengo un servicio que se encarga de hacer matrículas. ¿Por qué ese servicio de matrículas? Porque tiene que ver con la parte financiera y con la parte de usuario, y como la información no es de solamente una persona, lo ubico en un servicio porque varios módulos van a acceder a esa información. ¿Estamos? De todas maneras, no se preocupen que ahorita que hagamos un ejemplo práctico, la parte de los servicios va a quedar QAP. Luego, hablando de los servicios, tenemos algo llamado proveedores y también tenemos algo llamado la inyección de dependencias o dependency injection. Esos son términos ya de desarrollo que asumo que no los han visto y que íbamos a ver, digamos que para Web 2. Si vemos Web 2 en algún momento de la vida, vamos a hacer inyección de dependencias. Por ahora hay que saber que Angular hace inyección de dependencias. ¿Y qué es esto? Cuando usted necesita cargar algo, usted le dice a Angular, yo necesito cargar esto, y Angular se va a encargar de buscar todo lo que esto necesita para poder cargarse. Usted solamente le dice, yo quiero cargar y usted haga el favor, cárgueme todo lo que él necesite para cargarse. ¿Estamos? Eso es la inyección de dependencias. Ahora, ¿qué son los proveedores? Los proveedores son los que se encargan de definir cómo vamos a inyectar esas dependencias. Es decir, sobre qué módulo vamos a hacer que la gente pueda ver esto que yo estoy inyectando. Entonces, pues los proveedores básicamente nos permiten separar el nivel de acceso y decir, este servicio solamente puede ser inyectado en estas partes puntuales o en estos módulos puntuales. Por defecto, todos los servicios están inyectados, miren aquí, ¿en dónde? ¿En el root? En el root, o sea, en toda la aplicación. Pero si yo quiero que este servicio solamente pueda ser usado dentro de un módulo, yo lo puedo inyectar dentro de, por ejemplo, test módulo. Entonces, solamente los componentes registrados en el módulo de test pueden acceder a ese servicio. ¿Estamos? Tranquilos, vamos a echar código y vamos a ver cómo funciona esto, porque la teoría, eso es como ver física sin hacer pruebas. Ya casi, ya casi. Luego viene la parte de los templates, directivas y data binding.
Angular es cool porque nos ahorra una de trabajo que ustedes no se imaginan. Nos ahorra código, nos ahorra ciclo, nos ahorra JavaScript. Es perfecto. En Angular yo puedo combinar HTML con markup propio de Angular y hacer que HTML tenga esteroides y sea dinámico, sin que me toque estar buscando un elemento y accediéndolo y en HTML cargándole algo y otras cosas, sin tener que estar creando bindings y mejor dicho. Pero pues para eso es una comprender algo llamado el patrón MVVM. ¿Qué es MVVM? Modelo, vista, view model. Me faltó una W allí. ¿Qué es modelo, vista, view model? Consiste en que la vista y el modelo están conectados de manera tal que cuando este man cambie, este cambia y viceversa. Es decir, en este caso, si yo cambio un valor de lo que se está viendo en el usuario, puedo hacer que ese valor se replique en la parte de atrás y que al final se vaya hasta una base de datos instantáneamente, ¿cierto? Y en tiempo real. Por eso Angular es tan cool, porque todo es interactivo y en todo estoy teniendo una conexión total. Con PHP no podemos hacer esto porque PHP es interpretado y lo que hace es que ejecuta PHP y luego renderiza el código HTML. ¿Han trabajado con PHP en algún momento? Bueno, con JavaScript yo tampoco puedo porque JavaScript renderiza y ya, se acabó. O sea, una vez que usted ejecuta una función con JavaScript, el man bota lo que tenía que botar cuando se ejecutó y terminaste, ¿sí o no? Con Angular lo que hacemos es que quedamos haciendo unos eventos en donde yo puedo estar escuchando los cambios y actualizando todo el tiempo los cambios sobre mi aplicación. ¿Y qué tiene de bonito esto? Bueno, lo vamos a ver ahora. Empecemos con los Power Apps. Primero, dentro de Angular yo puedo colocar interpolaciones en mi código HTML, que son dos llaves, doble llave y que me permite a mí hacer ejecución de código lógico. Si yo necesito hacer una suma dentro de HTML y no quiero escribir script, colocar el JavaScript y hacer que imprima dentro del elemento, yo puedo hacer esto con Angular. Doble llaves, 2 más 3, y él va a hacer la operación matemática y no va a imprimir el resultado. Doble llaves y ejecuto una función, doble llaves y accedo al valor de una variable. Y así me evito yo creo el script, creo mi variable, hago la operación, busco el elemento, me meto su del HTML y se lo reemplazo por lo que me dio. ¿Sí ven la diferencia? Muchísimo. Pero, ¿así no tiene como desordenado o no molesta? No, ya te vas a dar cuenta que no. Porque todo esto está asociado directamente con un controlador. Y este man solamente responde a lo que está escrito en el controlador. O sea que usted tiene que tener un archivo ordenado donde está todo guardado y centralizado. Y de ese archivo vamos a sacar los elementos que vamos a imprimir. Luego tenemos expresiones. Y en las expresiones yo puedo hacer condicionales. Les pasó en el trabajo que a veces necesitaban hacer algo así. Si este man hace esto o este valor es falso o es verdadero, asígnale una clase a este atributo que tengo yo, a este objeto que tengo yo aquí. ¿No les pasó? ¿Y eso cómo era? Me tocaba buscar el objeto, buscar el valor, Sí. verificar mi variable, ver si es verdadero o falso y cambiarle la clase con un class name. En Angular lo hacemos de la siguiente manera. Corchetes, la propiedad es igual a una expresión. Y terminamos. Yo le puedo decir a este man, por ejemplo, clase.oculto es igual y le coloco el nombre de la variable que quiero ver si es booleano o no. Entonces le coloco igual a isHidden. Y si isHidden es false, entonces no le aplica la clase, y si isHidden es true, entonces le aplica la clase. Y con que usted cambie el valor de la clase, automáticamente se aplica el cambio. Luego tenemos otros tipos de elementos, directivas de componentes, estructurales, de atributos, templates, un montón de cosas. Vámonos al código y vamos a repasarlas lentamente para que esto se vuelva práctico, efectivo. Entonces, voy a adelantarme unas diapositivitas. Se pegó el computador. Aquí está. Y en las diapositivas que me voy a adelantar. Espera. Empecemos con esto. Vamos a crear nuestro proyecto. Jesús, María y José. Yo pensaba que estaba haciendo algo, pero estaba procesando. Yo me sé que como dice que es super fancy name, yo Jesús María José. Garea. Esperen que ningún no se pegó. No sé qué le está pasando a este kilo. Sigue perdón. ¿No será que alguien le puso eso a manejar tu computadora? No sé, pero ¿saben cuántas diapositivas tengo de aquí que llega al final? Para.
y encima tiene animación. Yo con los clics en el placer. ¿De verdad? De competencia de clics con el mando. sí. Correcto, algo. Llegamos a la parte final. Listo. Entonces, voy a hacer lo siguiente, vamos a crear nuestro nuevo proyecto. Voy a hacerlo en el escritorio, entonces me voy a mi escritorio y dentro del escritorio, si quieren van conmigo, no se preocupen que eso lo podemos hacer a mano, todo al mismo tiempo. Vamos lentico, yo les aviso cuando paro. Vamos al escritorio y dentro del escritorio voy a crear una carpeta, esta carpeta va a ser la del Angular de hoy. Qué raro fue esto también. ¿Este computador qué le pasó? Tengo un poco de ventana abierta, no sé por qué tiene esto. Listo. Deberíamos hacernos un 1, hagamos un 1, cuando hagamos base de datos hacemos un 1 que podemos jugar todos. Bueno, Listo, llegó al escritorio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo proyecto, entonces ng listo, espacio, new y el nombre de nuestro proyecto. ¿Qué quieren que hagamos hoy? Yo había trabajado en una libreta de notas con el otro, con el del diplomado, pero pues ¿qué trabajamos nosotros hoy? ¿qué se puede hacer? Es la pregunta del millón. ¿La qué? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Todo lo que queramos. Hoy no conectemos nada a la base de datos inicialmente porque no vamos a hacer bases de datos, vamos a hacer interacción. Y busquemos hacer aplicaciones interactivas que sean chéveres. Busquemos aplicaciones como por ejemplo el celular que ustedes utilicen comúnmente. Una guía. Pues yo que utilizo comúnmente nada, yo no utilizo el celular. ¿Qué usan en el celular comúnmente? Netflix, Spotify, el Evernote, Pinterest, Tumblr. Pues yo utilizo una para hacer una to-do list. ¿No? Muy basic. Pero ¿Cómo se llama? es como para que en un futuro se conecte con una base de datos. No, luego podemos hacer otra. Bueno, hagamos la to-do list, que a todos nos encanta hacer to-do list. Y luego nos conectamos con la base de datos y ahí sí hacemos Instagram, Snapchat, lo que quieran. Pero es que sin base de datos como que no pega. Entonces new y vamos a hacer una nueva aplicación que se llama... No, pues tu list tiene un nombre chévere. O hagamos otra cosa que le ocurre. Esto está empeñado. Mira la aplicación que yo uso. De la respiración. Pokémon Go, Twitch, Shazam, Play Music, El Play Music, ¿no? Play Music. Es que yo no tengo nada aquí. En mi celular no se puede Ya sé, instalar. hagamos una aplicación para escribir cuentos. Y esa aplicación para escribir cuentos lo que va a hacer es que nos va a ayudar, vamos a estar redactando unos cuentos y mientras estamos redactando los cuentos común y corriente nos va mostrando la página codificada en modo cuento, así con los caracteres grandes, bonitos, bien colocados como si fuera un libro. Nani. Sí. Siempre para proyecto. Sí, es literal. Nosotros pensando hacer una lista. Empezó en 2031 haciendo un libro. Y yo con dos clics. ¿Saben qué? Ya sé. Hagamos una aplicación de esa que genera letreritos para colocar en historias de Instagram. Escribimos un mensaje y le decimos generar y nos genera un letrerito con un estilo específico y luego podemos usar ese letrerito para exportarlo y lo subimos como una imagen. Me gusta. ¿Funciona? Sí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí Un glitchazo bien nice. Así, cambia. Haces con la. No, pero esta página no es. Esta página es chiviada. ¿será que existe algo llamado Typorama? Algo así. Sí, y de hecho es lo que nosotros vamos a hacer. A los lazos. Ah, ¿Qué vamos a meter con
Voy a matricular legislación multimedia de una vez. Ah, no, hagamos un momo generito. Salió. Me sirve más aún. Momo generator. Tengo que cancelar la única subida. Ahorita la pongo así. Si no es la misma, yo me entra. Déjame el A preguntarle. Pero ¿qué tema utilizas tú en el Lomo ZSH? Creo que por defecto. Pero porque se me olvidó cuál era el que utilizaba mi bello computador. Y pues como este no es mío, pues entonces ya no hay amor, entonces el que viene. El próximo, ¿no? El del 24 de diciembre, ahorita en línea 10. No, yo no compro computador hasta que me vaya aquí. Cuando vaya aquí compro computador. Pues sí. Le hicieron la trolea al Gitmaster. ¿No? A la hora le hicieron la trolea al Gitmaster. Pero es que Jean-Pierre cuando instaló el MZ siempre haría master. Alguien del diplomado no te cree. Bueno, hagámosla. Entonces píllenla. Ya acabamos de instalar el proyecto, así que voy a hacerle un CD a Momo Generator, ¿sí o no? Y dentro de Momo Generator notarán que ya el proyecto está inicializado con Git. Tenemos nuestra nueva master, está listo para camellarle. Vamos a darle code -g punto. Abrimos nuestro hermoso proyecto de ¿Qué Angular. cosa de qué lo ¿Code punto qué, profe? Code -g punto. Yo creo que ya no es que instale el creo que hay que instalarlo. Si no, pues ahora Visual Studio Code y arrastra la carpeta. No, sí está instalado. Sí está instalado. Bien. También ya me abrió. Ya lo avisas en el Entonces, pídelo. Este archivo ya viene por defecto, este proyecto configurado. Vamos a entrar directamente a la carpeta source y hablar de la carpeta. En source vemos la configuración del código fuente de nuestra aplicación. Entre eso vemos algo llamado A mí no me salió index.html. eso. ¿O sí? ¿Qué? Ah, no, pero creo que es porque me actualizó el Visual. Pero un momentico, blocks. O sea, a ti te cargaron las carpetas, el Momo Generator, todo. No. Nani. Arrastremos la carpeta. Desde aquí, Momo Generator. Listo. Ya lo tengo. ¿Ah, sí? Pues, te acuerdas de hacerlo, pero sí. El index. Sensores. Eso es lo que a mí me asusta de estas cosas. Que cuando uno crea eso, genera tantos archivos que entra en pánico. Voy por hacer. No, arrastrarlo. Ay, es que no me acuerdo de la carpeta. O sea, no sé cómo llegar. No me acuerdo. Es donde van a estar. Dice, ¿dónde está el amigo? No, es que yo son. Vamos, BG Music. ¿Listo ya todo el mundo? Code, espacio -g, espacio punto. Cuando ya estás en la carpeta. ¿Dónde está el viejo visual? Ya, también. Mira, eso acá. VS Code icons has detected an Angular project. Select restart to enable. Restart. Ya ni siquiera me sirve eso de los iconos, yo no entiendo. A mí sí. Listo, ya, listo. Ya. Momo Generator. Natalia Jiménez. ¿Ya? Tenés que hacer personal, ¿verdad? Así, calma. ¿Cómo le hiciste así? Diferente. O este personal, ¿verdad? Sí. Simplemente lo repito. No tenías que darle el verde. Entonces, por debajo. ¿Qué se va a romper?
Pero eso es lo que iba a hacer, pero... Ah, lo cambié de escritorio, ¿cierto? Es que ya, me lo petó. La computadora había decidido pasar una mejor vida. El computador que se pegó. La computadora había decidido pasar una mejor vida. Por el tercer computador pegado a la noche. No te burla. Está ahí, ¿dónde es? Ah, no, sí está. Te tiraste, literal. Pero me toca, ya fíjate, déjame los humos. ¿Ya? No, está pegado. No, pues mira acá Sí, de mi